Muy buena tarde. Mi nombre es Maribeth Ibarben Borja. Me encuentro cursando el cuarto cuatrimestre, un doctorado en educación con la Universidad Cuauhtémoc. En este momento estoy viendo una materia que se llama legislación educativa. En el ámbito de esta materia corresponde hacer una entrevista a un directivo docente para mirar cuál es su conocimiento en todas aquellas normas. Nosotros sabemos que existen diferentes niveles de ordenamiento educativo en Colombia y que esos niveles educativos se encuentran en el marco nacional e internacional. Entonces nos encontramos con Marino Mosquera Bejarano, que es coordinador académico, y los dejo con él para que les cuente su trayectoria. Buenas tardes, Maribel. Inicialmente, pues muchas gracias por la oportunidad que me das de poder poner en contexto algunos procesos los cuales hemos venido liderando en diferentes instituciones. En estos momentos, como tú lo has manifestado, me desempeño como coordinador académico en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, que está ubicada en el departamento de Chocó. Bueno, Marino Mosquera, tú sabes que Colombia, para todo ese mejoramiento coyuntural en educación, ha tenido que suscribir algunos convenios internacionales o tratados. ¿Puedes tú decirme alguno de esos convenios o tratados que ha suscrito Colombia para el mejoramiento de la calidad educativa y de su convivencia? Ok, apreciada Maribel, Colombia efectivamente ha suscrito una serie de convenios y tratados internacionales, dentro de los cuales podemos destacar lo que es el convenio Andrés Bello. De igual manera tenemos lo que es el convenio suscrito con la UNESCO. Otros convenios que son bien importantes, el que se pudo suscribir con la Organización de Estados Americanos, con la OEA. De igual manera hay un convenio suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. En esa medida, podemos también resaltar el convenio suscrito con la UNESCO, con el Banco Mundial. Pero es bien importante que nosotros podamos aterrizar un poco algunos de esos convenios. En lo que tiene que ver con el convenio Andrés Bello, es un convenio que inicialmente se centró en la parte cultural, en la parte científica, desde un ámbito educativo. Entonces, es un convenio supremamente importante para la mejora de la calidad del país. Ese mismo convenio, en este momento, ha volcado su esfuerzo en apoyar la política del país a través de proyectos de alfabetización, ¿sí? Es un convenio que atiende y fortalece todo el proceso de primera infancia. Tiene mucho que ver con la educación ambiental. También se extiende este mismo convenio con Andrés Bello en lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la formación docente, el intercambio de experiencia a través de foros de participación, observatorios, evaluaciones, investigaciones, y todo ello pues se hace con esa dinámica de poder mejorar el sistema. Pero también quiero que reparemos un poco en lo que tiene que ver con el convenio suscrito con la Organización Interamericana para las Migraciones, la OIM. ¿Sí? Es un convenio que se ha centrado en la ampliación de la prestación del servicio educativo. Ha sido el foco principal, cómo ampliar la prestación del servicio educativo para la población infantil y juvenil. Pero dentro de ese conglomerado de atención, este convenio es muy específico, ¿sí? Toda vez que atiende en primera medida a población vulnerable por el conflicto armado y por desplazamiento. Entonces, creo que de ese mundo, de ese universo de convenios, esos dos de alguna forma llaman poderosamente la atención, Maribel. Bueno, muchas gracias, Marino, por esta excelente respuesta. Es preciso reconocerlo. Desde otro foco, también podemos destacar que la Constitución Política de 1991 se constituyó en la norma de normas en Colombia. ¿Considera usted que esta reglamentación jurídica ha aportado de manera significativa al mejoramiento posicional de la educación del país? Maribel, la Constitución del 91 es un triunfo.
Es un triunfo para el pueblo colombiano. Esta es una constitución que se pudo construir con la participación de diversas fuerzas políticas, fuerzas alternativas, e incluso en su momento de esa constituyente se pudo contar con la participación del M-19, que ya era un grupo subversivo ya resocializado, reinsertado a la vida civil. Entonces, aunando tanto esfuerzo, se pudo tener lo que llamamos hoy nuestra Constitución del 91, que es la norma de norma, como tú lo has dicho. Efectivamente, dentro de ese bloque de constitucionalidad, ¿sí?, encontramos el artículo 67 superior, donde se prescribe que la educación es un derecho, ¿sí? Es un derecho humano, un derecho de la persona, que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica. Entonces vemos de que todo ese equipamiento jurídico que tiene el artículo 67 es lo que es el engranaje principal, donde se pudo pensar inicialmente en la educación soñada. De suerte que este mismo artículo 67 asigna responsabilidades y nos ha dicho que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, ¿sí? Además, trae consigo otra serie de obligaciones. Nos dice que la educación será gratuita de los 0 años, perdón, de los 5 a los 15 años de edad, ¿sí? Ahora, dentro de esa dinámica de la Constitución, vemos de que se expresa a través de unas líneas, de unos ejes muy dinámicos. De allí pues que se encuentra que el artículo 200 de esta Constitución, ¿sí?, en su numeral tercero, exige al gobierno presentar el plan nacional de desarrollo. En estos momentos tenemos un plan nacional de desarrollo que va a 2018 a 2022, y es porque cada 4 años que hay elecciones y se tiene un nuevo presidente, uno de los requisitos importantísimos es que haya un plan nacional de desarrollo. Dentro de ese plan nacional de desarrollo, obviamente, tiene que haber un articulado específico del sector educación. Entonces creemos de que sí se ha avanzado de manera importante, y en esa dinámica pues vamos caminando un poco álgido dentro de ese proceso, Maribel. Muchas gracias, compañero Marino. Dentro de lo que ya me comentaste de lo que tiene que ver con la Constitución y con esos convenios internacionales, entonces ahorita quisiera conocer, Marino, en Colombia para el fortalecimiento del sector educativo se apoyan diferentes normas. Desde esa premisa, qué leyes identifica usted le apuestan al mejoramiento de la calidad y la convivencia educativa, tomando que ya están en la Constitución, que hay unos convenios, cómo se han aterrizado en Colombia dentro de esas leyes que de alguna manera organizan la educación en Colombia? ¿Cómo se aterrizan? Ok, Maribel. Pues tenemos que decirte de que retrotrayendo un poco lo que tiene que ver con el artículo 67 de la Carta Política, que es la carta, que es la Constitución del 91, a partir de ese artículo, entonces hubo la necesidad de aterrizar todo ese discurso que está consignado en ese artículo en una ley llamada Ley 115 del 8 de febrero de 1994, es decir, la Ley General de Educación, ¿sí? En esa ley descansa, llamémoslo así, todo el proceso educativo. Entonces, es una ley que señala las normas generales para regular todo el servicio público de la educación en Colombia, ¿sí? Y vuelve y expresa que la Ley General de Educación es una conquista del magisterio colombiano, de las bases sindicales, por qué decir del pueblo, donde se puede especificar de que la educación cumple una función social. Pero vamos un poco más allá. Esta misma Ley General de Educación, en su artículo 5, aterriza todos los fines del servicio público educativo, los fines de la educación, donde se busca, se persigue que el niño se desarrolle dentro de un ambiente sano y seguro, que tenga un pleno desarrollo de su personalidad, que reciba una formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, pero que todo esto esté amarrado con la parte socioafectiva de sus derechos.
Dentro de ese conglomerado de la ley 115, entonces también vamos a encontrar que en su artículo 142 nos habla de la importancia que en cada establecimiento educativo se cuente con un gobierno escolar para que pueda visibilizar mucho más las políticas internas que se trazan en procura de que los niveles educativos cada vez sean los deseados, pero que a la par también lo que tiene que ver con la convivencia. Y cuando seguimos descendiendo dentro de esta misma normativa, encontramos que el artículo 73 de esa Ley General de Educación nos enseña que es importantísimo que la institución cuente con un proyecto educativo institucional, lo que habitualmente nosotros denominamos el PEI, que es la carta de navegación, ¿sí? Es el foco, es el horizonte, donde consignamos la visión, la misión, el horizonte institucional, qué es lo que queremos alcanzar, qué tipo de estudiante estamos formando para entregarle al Estado colombiano. De modo pues que dentro de esa gama de leyes, también siento que es importante mencionarte la ley 30 de 1992, esa ley de educación superior específicamente. ¿Y qué es lo que se busca a través de esa ley? ¿Qué es lo que se persigue? Hombre, se busca que la institución de educación superior se pongan a tono con la apertura económica del país, ¿sí? Una educación universitaria que responda al fortalecimiento del tejido social en todas las líneas institucionales. Para ello se requiere hacer mucha énfasis, como indica la misma norma, en los procesos de fortalecimiento a la investigación. Estamos estudiantes universitarios con una cultura investigativa bastante férrea, porque a partir de la investigación descubrimos y redescubrimos nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de enfrentar la vida dentro de esas dinámicas. Efectivamente, señor Maribel. Gracias una vez más, compañero Marino. Entonces, también dentro de todo este conglomerado de normas, podemos encontrar algunos decretos. Entonces, ¿qué decretos considera usted desde su rol de directivo han incidido de forma significativa en la cualificación docente y con ello en la calidad educativa, coordinador Marino? Efectivamente, Maribel. En Colombia, en materia de legislación educativa, existe un universo, ¿sí? Un universo de decretos con los cuales se busca de alguna manera mejorar el sistema. Pero sí queremos llamar poderosamente la atención inicialmente en dos decretos. El 2277 de 1979. Es un decreto de vinculación docente, ¿sí? Es un decreto donde el docente accedía sin ningún tipo de exigencia en el proceso de selección. Entonces, ese decreto está llamado a sustraerse, porque en la actualidad Colombia pudo avanzar desde el año 2001 con la ley 715 de 2001, que derivó en la expedición del decreto 1278 de junio 19 del 2002, que es el decreto de la profesionalización docente, donde ya se pudo determinar las condiciones para hacer el servicio público educativo en calidad docente. Entonces, un decreto que se pensó en un sistema de selección, se pensó en un sistema de evaluaciones de periodo de prueba, tiene un sistema de evaluación anual de desempeño y tiene un sistema para el ascenso que se hace a través de la evaluación de competencias, hoy en día denominada evaluación diagnóstica formativa. Así pues que Colombia en materia educativa y para vinculación de docentes tiene esos dos decretos principales. Pero a la par con esos dos decretos principales, tenemos un decreto de 408 que es el mecanismo de vinculación de la población indígena, ¿sí? Toda la vinculación indígena está regida desde esa normatividad. Esto nos tiene que llevar a una reflexión importantísima, y es que tenemos entonces una pluralidad de decretos para vinculación de docente en el país para cumplir una misma función. Creo que hacia futuro se tendrá que seguir legislando en tal propósito para que pueda haber una unificación general. Pero Maribel, aparte de ese sistema de selección que ya te he puesto de presente, también creo que es importante hablar del decreto 1290. Ese decreto que rige todo el proceso de evaluación
de estudiantes en las instituciones educativas del país. Es un decreto que fue proferido el 16 de abril del año 2009. Entonces, a la fecha podríamos hablar de un decreto que ya cursa los 12 años de su existencia. Este decreto otorga cierta autonomía a las instituciones educativas para que puedan pensarse la educación y la promoción de sus estudiantes, pero desde una mirada concienzuda, un proceso que orienta el aprendizaje formativo al aprendizaje significativo y que se articule, que todo ese proceso pueda ser articulado a las realidades materiales, espirituales del contexto, ¿sí? Entonces consideramos de que esos decretos son supremamente sustantivos. Y a renglón seguido tendríamos muchos otros decretos. Otro que me llama mucho la atención es el decreto 1620, que tiene que ver con la convivencia institucional. Gracias, Es el Marino, decreto por por el cual tocar se este tema. Te aseguro y te digo que tenía mucha intención en conocer acerca de la convivencia escolar, cómo en tu institución educativa vienen ustedes trabajando, ya que Colombia en este momento se encuentra tan convulsionado en materia de conflicto, cómo ustedes vienen haciendo para la implementación de ese decreto 1620 de convivencia escolar, cómo lo están contextualizando. Ok, Maribel, importantísimo, importantísimo. Inicialmente, pues quiero poner de presente que ese decreto 1620 surge a partir de un caso de bullying en la ciudad de Bogotá, en una institución de mucho prestigio, y que generó una serie de circunstancias que finalmente fueron derivando en ese decreto. Nosotros institucionalmente hemos tomado ese decreto que orienta la creación de comités de convivencia institucional, orienta la creación de comité de convivencia municipal y orienta la creación de comité de convivencia departamental. Nosotros hemos creado un comité institucional de convivencia para que a partir de ese comité dinamizamos diferentes procesos. Se ha subdividido en la creación de unos conciliadores internos, conciliadores institucionales, de modo de que se gestan proyectos de convivencia articulados y amarrados en ese decreto. Entonces, una manera muy clara de dinamizarlo, no simple basta con la creación del comité, sino que realmente se puedan orientar procesos de convivencia y que ellos sirvan como esos enlaces, como esos gestores. Porque lo más bonito de esa estrategia es que los mismos estudiantes se constituyen gestores de convivencia a partir de las pautas que la coordinación y los directivos institucionales vamos trazando sobre esos equipos colegiados, que hay participación de docentes orientadoras. Esa es la apuesta que hemos venido desarrollando y que hemos tenido importantes resultados, Maribel. Gracias, compañero Marino. Pero, sin embargo, sigo ahondando. La educación en Colombia, dentro de su marco legal, también ha suscrito acuerdos educativos. Entonces, ¿reconoce usted algún acuerdo en materia educativa que se oriente hacia la mejora sustancial en la prestación del servicio? Ok, Maribel, nosotros vamos inicialmente a manifestarte que las instituciones educativas, a través de los consejos directivos, que son la máxima autoridad administrativa, los consejos directivos institucionales, se pronuncia a través de acuerdos que van focalizados a mejorar la calidad educativa dentro del establecimiento educativo, ¿sí? Acuerdos que fortalecen el proceso de adquisición de bienes y servicios institucionalmente. Ese es un tipo de acuerdo muy propicio al interior de la institución, pero también queremos llamar la atención sobre un acuerdo firmado por el gobierno el 10 de abril de 2018. Ese acuerdo que existe fue tramitado mediante la circular conjunta 16. Es un acuerdo que se orienta específicamente a dar instrucciones muy precisas y concisas sobre la atención de niños, niñas y adolescentes provenientes del país vecino Venezuela y que puedan ser atendidos en nuestras instituciones. Es un acuerdo donde se contó con la participación de gobernadores, de alcaldes,
de secretarios de educación, de rectores y directivos docentes de las entidades territoriales. Y como te digo, ¿cuál era el foco principal? Un instructivo para la atención de esa población que tanto lo requiere. Entonces, dicho lo anterior, hay que precisar que todo esto se hace en aras de que se haga efectivo el derecho universal a la educación que tienen todas las personas. Y estos niños, estos jóvenes de Venezuela que por distintas circunstancias ya están con nosotros en Colombia, hay que buscar los mecanismos para su atención. Y este acuerdo expresado a través de acta, de circular, es un camino expedito. ¿Y cómo más se aterriza este acuerdo? Es que no podemos pasar por alto de que la Constitución Política del 91, en su artículo 44, está disponiendo que la educación como derecho fundamental de los niños es un derecho fundamental. Y el artículo 67 así lo colige. Entonces Colombia, a través de ese acuerdo, creo que es importante y se está avanzando de manera firme y sólida en la atención a esa población. Bueno, compañero Marino, además de eso, también en materia educativa existen algunos reglamentos. ¿Reconoce usted algún reglamento que fomente el mejoramiento educativo en Colombia? Sí, Maribel, efectivamente, las normas, como lo tiene que ver, y la ley 715, se expresa y se desarrolla a través de unos decretos reglamentarios, ¿sí? En ese sentido encontramos de que en este apartado, vamos a hacer más presión, en este apartado es importante indicar que la Ley General de Educación fue reglamentada parcialmente en aspectos pedagógicos y organizativos generales y se hizo mediante el decreto 1860 de agosto 3 del 94. Entonces, en esta órbita se encuentra que el capítulo 1 de esa misma norma, de esa misma ley, la cual trata exclusivamente sobre la prestación del servicio educativo, ¿sí? Expresa, colige de manera puntual en su artículo 2 de las responsabilidades de la educación de los menores, atribuyendo tal responsabilidad al Estado, la sociedad y la familia. Entonces, esos reglamentos, los cuales te vengo manifestando, están expresados para que se desarrolle ciertas normas. Y encontramos en ese mismo artículo de la mencionada ley que la educación está organizada por niveles, por ciclos y grados. Es una reglamentación jurídica que nos trae pues el decreto 1860 de la Ley General de Educación. Muchas gracias, señor Maribel. Marino Mosquera, una última pregunta ya para cerrar. ¿Considera usted que puede hacer alguna sugerencia que yo pueda colocar aquí en materia de este trabajo para el mejoramiento de toda esta gama de normas que aún existen en Colombia? Sí, efectivamente, Maribel. En Colombia, como se dijo, te manifesté inicialmente, hay un universo de normas, de decretos, leyes, acuerdos circulares orientados a mejorar la prestación del servicio. Pero sí considero que se requiere con mensaje de urgencia en lo que tiene que ver con la educación superior, que se pueda regular de una mejor manera el tránsito de la educación media a la educación superior. Aunque hay que destacar que existen programas, Ser Pilo Paga, Generación E, que facilitan, pero es que un país como el nuestro, que está buscando cada día insertarse más en el tejido mundial, entonces debemos garantizar la educación gratuita a todos los connacionales. Y entonces creemos de que allí hay que hacer un esfuerzo muy grande, presupuestal, pero un país que le apuesta a la educación es un país de mejores condiciones de vida. Entonces yo creo que en ese ítem hay que luchar con mucha fuerza para que se pueda lograr ese pensamiento tan bonito de la educación gratuita de manera universal. Muchas gracias, compañero Marino. Que Dios lo bendiga grandemente y de verdad muy satisfecha con cada una de sus respuestas. Muchísimas gracias y hasta luego, compañero Marino. Gracias a ti por la invitación y todo lo que tiene que ver con educación, para que siempre estaremos prestos.